¿Se ve? Bien. Muy bien. ¿Saben lo que es una efeméride? No es para que levanten la mano, pero efemérides son esos recuerdos de acontecimientos particulares que pasaron en cierto día, ¿verdad? Cada día se recuerdan ciertas efemérides, algo que pasó en ese día, aniversarios, descubrimientos, viajes, etcétera, etcétera. En el día de ayer, 24 de septiembre, se cumplieron exactamente 7 meses del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero de este año se desató esa invasión y así se desató ese conflicto bélico que todavía se está desarrollando. Por lo que se escucha, el fin de la guerra es una posibilidad muy lejana. Hay personas que tienen conceptos muy particulares en cuanto a cómo se termina una guerra, ¿verdad? O en cuanto a cómo se gana una guerra. Y al hablar de que la guerra se termine, no necesariamente se habla de paz, ¿no es cierto? Solamente hablamos o hablan del fin de las hostilidades. Lamentablemente, el fuego de la guerra hoy en día se alimenta armándose más de cada lado, ¿verdad? Se piensa que de esa manera la paz será o es sinónimo de rendición de uno de los lados. Hay que armar a uno de los lados más para que aplaste de tal forma al otro, de tal manera que se rinda y así terminar con la guerra y tener paz. Ahora, sabiendo cómo es el corazón humano, no creo que la rendición de un enemigo de alguna manera provoque y asegure la paz. Muchas de las guerras que se han iniciado y librado en este planeta, finalmente en algún momento han vuelto a comenzar o han generado estados de inquietud y de desencuentro entre las naciones. Para que un enemigo se rinda, tuvieron que inventar, entre comillas, la bomba atómica, porque no había forma de parar a Japón, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente asocia la paz con la rendición. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, y cuando leemos particularmente el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, entendemos que la paz no tiene tanto que ver con la rendición, sino más con la reconciliación. Y de eso habla particularmente los versículos 14 al 18. Vamos a estar ahí, ya estuvimos el domingo pasado en los versículos 14 al 16, pero vamos a repasar algunas cosas de allí y continuar examinando hasta el versículo 18. Dice el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La paz en la Biblia tiene que ver con la reconciliación y no con la rendición, ¿verdad? Como se piensa en términos humanos. Por eso, si estás teniendo un conflicto con alguien, ya sea con Dios o con alguien, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu padre, con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, con tu hermano en la fe, y quieres solucionarlo, la manera no es anulando al otro, sino reconciliándote con el otro. La paz en términos bíblicos tiene que ver con la reconciliación, según leemos en la Escritura. Como hemos visto, el tema de esta segunda porción del capítulo 2 de la carta a los Efesios tiene que ver particularmente con instrucciones, exhortaciones y enseñanza de Pablo dirigida específicamente a los miembros gentiles o de origen gentil de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, como muchas y casi todas las iglesias en aquel entonces, estaba compuesta tanto de judíos
como de gentiles, ¿verdad? Personas de origen judío, personas de origen gentil. Y aquí el apóstol está dirigiéndose particularmente a los de origen gentil. Y él va a decir tres cosas en cuanto a la paz y tiene que ver con la reconciliación. Y de ahí aprendemos de estas tres cosas que Pablo dice en cuanto a la paz que tiene que ver con la reconciliación. Primeramente, el apóstol Pablo hablará del propiciador de la paz, el que la produce, ¿verdad? El que produce la paz. La paz es producida y la paz es una persona. Lo vimos en el versículo 14, porque Él, y ese Él es el pronombre que se refiere al sujeto Cristo Jesús, y Cristo del que se habla en el versículo 13. Pablo habla del origen de la paz, el propiciador de la paz, el que produce la paz. Él es nuestra paz y define la paz claramente, que de ambos pueblos hizo uno. No es que dejaron de pelear y cada uno sigue por su lado, sino que dejaron de pelear y se juntaron, se reconciliaron en un solo cuerpo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. La paz es reconciliación, no es rendición. La paz es reconciliación, es unidad. No es meramente el cese de hostilidades. Si tenemos eso en mente, de que la paz es el cese de hostilidades, vamos a estar equipados pobremente para resolver conflictos. Vamos a estar equipados erróneamente para enfrentar situaciones de problemas interpersonales, y puede que hagamos esfuerzos inútiles en procura de arreglar una situación entre más con otra persona. Si pensamos que la paz es simplemente el cese de hostilidades, piensen conmigo. Hay paz cuando dos ejércitos dejan las armas y no pelean más, dejan de luchar el uno contra el otro y se va cada uno por su lado. ¿Ahí hay paz? No necesariamente. No en los términos bíblicos. Hay paz cuando un matrimonio abandona la idea de divorciarse y quedarse juntos por causa de los hijos, ¿verdad? La atmósfera de distancia, de frialdad que se vive en ese hogar es realmente algo que podamos llamar paz. Hay paz cuando dos amigos que han estado distanciados por mucho tiempo dicen, bueno, vamos a pasar página. Yo que esa es una expresión muy moderna, ¿no? Vamos a pasar página. No nos peleamos más, pero bueno, nos hablamos, nos saludamos cuando nos veamos. Pero eso de andar juntos de nuevo en amistad, como andábamos antes, eso no. ¿Se puede llamar a eso paz? Hay paz cuando en una iglesia hay divisiones, hay enojos, hay frialdad, hay resentimientos, pero igual seguimos cantando juntos, igual seguimos teniendo las actividades, igual seguimos haciendo las cosas que supuestamente se hacen en una iglesia. ¿A eso también podemos llamar paz? Por supuesto que no. El sentido de la paz es otro. La paz tiene que ver con la armonía. La paz tiene que ver con disfrutar, estar juntos. La paz tiene que ver con el disfrute mutuo. No luchar, no hay paz. Si no hay armonía, si no hay unidad, si no hay deleite mutuo, tarde o temprano, y quizás por algún asunto insignificante, se armará flor de lío otra vez. Permítanme esa expresión. No luchar es transitorio, pero la paz verdadera es permanente. Es permanente. Por eso, en eso se hace hincapié aquí. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Había dos pueblos enemistados, ahora en virtud de Cristo se acercaron el uno al otro. Hay acercamiento, hay armonía, hay aceptación, hay recibimiento, hay gozo, hay consideración mutua, hay interés por el bienestar del otro, hay amor verdadero. Eso es paz, eso es reconciliación. Ya sabemos, los judíos miraban con desprecio a los gentiles. Eran los perros, eran los goyim, eran los que había que mantener alejados, eran los impuros ceremonialmente hablando. Ya sabemos, los gentiles miraban con desprecio a los judíos, los despreciaban, y aún hoy el antisemitismo es un problema muy serio en el mundo y aún en esta nación.
dos por tres sale algún foco, alguna evidencia del odio y del rechazo hacia el pueblo judío, ¿verdad? Cada uno estaba en su lugar, mirándose mutuamente con recelo, con sospecha, con desconfianza, pero vino Cristo. Él es nuestra paz, el propiciador de la paz. Y eso es el secreto de la unidad. El secreto de la unidad es unirse en torno a una persona. Y en función de la relación personal, y voy a repetir, que tenemos con esa persona. ¿Por qué judíos y gentiles ya no están enemistados? Porque ambos tienen una relación con una persona, con el Señor Jesucristo. Cristo es el gran aglutinador. Cristo es el pacificador. Las enemistades y las diferencias mueren en Él. Él las mató, dice la Escritura, al ir al Calvario, al ir a la cruz. Y cuando Él une, esa unión es permanente, esa unión es satisfactoria, esa unión es genuina, esa paz durará. No hay nadie rendido, no hay nadie vencido. Hay dos enemigos reconciliados. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Uno deja de mirar al otro, cada uno deja de pararse en sus pretensiones egoístas y juntos miran al Salvador, absortos en sus perfecciones y en su obra. Fíjense que el énfasis de Dios no está en quién tiene razón, sino en quién es la paz. Ahí está, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No importaba si el judío tenía razón al menospreciar al gentil. ¿Qué importancia tiene que el gentil tenga razón en menospreciar al judío? Ahí no está la clave. La clave está en Cristo. ¿En quién es la paz? Yo debo mirar y confiar en Cristo para tener verdadera paz, y en ese terreno puedo reconciliarme con mi enemigo. Por ahí hay que empezar. Por eso pregunto, y es bueno que nos preguntemos, ¿tienes problema con alguna persona? Lo importante no es tener razón. Lo importante no es que la otra persona al final se dé cuenta que esté equivocada, ¿verdad? Para poder tener tranquilidad y terminar el problema. Esa no es la razón, esa no es la manera, ese no es el fundamento de una restauración de la relación. La cuestión es, ¿estás en Cristo? ¿Estás unido al que es la paz? Ahí está la clave. Si tienes paz con Dios y por estar unido a Cristo, puedes tener paz con el otro, si el otro también está unido a Cristo. Por ahí debes empezar. No es quien tiene razón, sino quién eres tú. No es quien tiene razón, sino quién es el otro. Una nueva criatura en Jesús. Alguien que confía en Cristo. Ahí está la clave. Hasta que la paz de Dios y la paz con Dios no están en nuestro ser, no podemos estar en paz con nadie. Las personas que no están en paz con Dios, y lo sabemos por nosotros mismos, yo lo sé por mí, y tú lo sabes por ti, y todos lo sabemos porque lo vemos. Cuando no estamos en paz con Dios, ya sean incrédulos o creyentes, estamos inquietos, ¿verdad? Estamos molestos. Estamos consternados, estamos descontentos, todo nos ofende, todo nos molesta, todo nos incomoda, todo nos parece mal. En ese estado no puedo pensar bien, en ese estado no puedo permanecer equilibrado, en ese estado no puedo estar en paz con nadie porque estoy luchando con Dios. Mientras estoy luchando con Dios, no puedo estar en paz con nadie más. Eso lo dice la Escritura. Pero una vez que haces la paz con Dios, puedes pensar bien. Puedes empezar a pensar bien. Puedes empezar a ver las cosas desde una perspectiva correcta. Te das cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces puede haber una reconciliación. No es un asunto menor que Pablo diga, Él es nuestra paz. Solo Cristo puede hacerlo, llevándonos a una unidad. Mientras los egos gobiernen, no habrá paz con nadie más. El capítulo 4 de Santiago es un capítulo
impresionante. Un día tenemos que examinarlo versículo por versículo, pero Santiago capítulo 4 lo establece con toda claridad. Dice, y seguramente la mayoría de ustedes conocen, no necesitan buscarlo porque solamente escuchar la lectura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay deseos luchando dentro nuestro, deseos por controlarnos, deseos que se oponen a Dios, deseos que se oponen a los deseos de otros. Pero hasta que no me reconcilio con Dios, renuncio a mis deseos y hago de los deseos de Dios mis deseos, no puedo acercarme en paz a los demás. Aún mi vida de oración está teñida de egoísmo y de error. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando Cristo gobierna en ambas partes del conflicto, entonces hay esperanza de que haya paz. Por eso Santiago sigue diciendo, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando nosotros decimos, Señor, estos son mis deseos, los dejo allí, el Espíritu me llena, me controla, y el otro también es llenado y controlado, puedo tener una reconciliación. En segundo lugar, volviendo a Efesios capítulo 2, Pablo continuará hablando del proceso de la paz. Primero habló del propiciador, del que produce la paz. Ahora va a hablar del proceso de la paz. Leemos otra vez versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el versículo 14 señaló a Cristo como el propiciador de la paz. Él es nuestra paz, pero ahora habla del proceso por el cual Cristo hizo la paz. La frase ahí es haciendo la paz. Ya tomamos nota de eso, pero será provechoso mirar algunos detalles más de estas verdades que aparecen en estos versículos. Dice, ¿cómo hizo la paz? Derribando la pared intermedia de separación. Así hizo la paz, derribando la pared intermedia de separación. Tomen nota, no es pasando página, no es. Derribando la pared intermedia de separación. No es hacer de cuenta que no pasa nada, es derribando la pared intermedia de separación. Lo que separa debe desaparecer. Lo que separa debe ser derribado. De lo contrario, no puede haber reconciliación. No olvidemos, el apóstol Pablo está hablando de terminar el gran conflicto, la gran división que existía entre los judíos y entre los gentiles. ¿Recuerdan el muro? ¿Recuerdan el templo? Ahí es, a eso se está refiriendo en primera instancia el apóstol Pablo. Lo primero que había que hacer era derribar la pared intermedia de separación. Lo primero que había que hacer era derribar el muro que mantenía a los gentiles afuera del templo, que mantenía a los gentiles bien lejos de la posibilidad y físicamente de adorar al Señor en el lugar santísimo. Ahora, esa pared era un símbolo, porque esa pared no fue derribada hasta el año 70 después de Cristo. Esa pared real, esa pared física, ese muro de separación hasta el cual podían llegar los gentiles, fue derribado en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron, por una rebelión de los judíos, destruyeron el templo y el muro. Y la derribaron totalmente. Los romanos creían que los judíos guardaban láminas de oro entre las piedras del muro y del templo,
y separaron piedra por piedra buscando esas láminas de oro. No quedó nada. Piedra sobre... ¿Se acuerda que Jesús dijo, piedra sobre? No va a quedar nada. Así fue. En el año 70 esa pared fue derribada. Varios años después que Pablo escribiera esta carta. Pero Pablo asegura que la hostilidad y la separación que ese muro representaba fueron eliminados en la cruz. Aun cuando el muro estaba levantado físicamente hablando, la hostilidad y la separación que ese muro representaba fueron eliminados en el Gólgota cuando Cristo dio su vida en propiciación por el pecado. Nosotros sabemos bien que los muros que separan no son solo físicos, ¿verdad? Por supuesto que hay muros físicos que separan. Cuando éramos novios, Gabriela y yo, cayó el muro de Berlín. Empezaron a sonar Wind of Change, vientos de cambio. Y se cayó el muro. Impensado, ¿verdad? Impensado. Años, familias separadas. Hoy en día hay muros también. Hay un muro entre Estados Unidos y México. Hay un muro en Irlanda del Norte, en la capital de Irlanda del Norte, en Belfast. Un muro que separa el barrio católico del barrio protestante, porque la guerra entre ambos bandos viene de años. Yo recuerdo en mi niñez oír continuamente de los problemas en Irlanda del Norte. Hay muros también en Ceuta y Melilla. Son dos porciones del África del Norte que pertenecen a España, en Marruecos, uno sobre el Atlántico y otro sobre el Mediterráneo. Y hay muros alrededor para que los africanos no vayan allí para luego pasar a Europa. Hay también un muro entre Irak y Kuwait. Después de la guerra del Golfo en el año 1990, se edificó un muro para impedir el paso y la invasión otra vez si fuera posible. Hay un muro entre India y Pakistán, esas dos naciones que tienen armas nucleares y que están siempre así en tensión. Tienen un conflicto por una región, se llama Cachemira, y ahí también hay un muro que divide esas dos naciones. Hay muros físicos, pero nosotros sabemos que no son solamente los muros físicos los que separan a los seres humanos. Hay muros intangibles que son tan insalvables y tan horribles como los muros físicos, ¿verdad? Hay muros en los hogares, celos, rencores, sospechas, heridas, decepciones, mentiras. Hay muros entre marido y mujer, hay muros entre padres e hijos, hay muros entre hermanos carnales, hay muros entre hermanos de la fe. Nosotros sentimos al llegar a cierta persona una pared. No puedo ir más allá, no me permite, más de ahí no puedo avanzar, no hay intimidad, no se deleita uno en el otro, en la comunión, en el compañerismo. Hay una pared, hay un muro, el muro que separaba a los judíos de los gentiles y viceversa. No era algo físico meramente. No era aquel muro que estaba en el templo dejando afuera a los gentiles de la posibilidad de acercarse para adorar. No era solamente eso. Había otro muro de sospecha, de menosprecio, de encono, de envidia. Pero Cristo lo derribó, dice la Escritura, cuando dio su vida en el Gólgota. ¿Cómo lo hizo? Dice, aboliendo en su carne, versículo 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí está. ¿Qué era lo que levantaba esa separación o levantaba ese muro? Las exigencias de la ley. Qué interesante eso, ¿verdad? Las exigencias de la ley. Alguien ha dicho que la fuerza de cualquier hostilidad es la exigencia. La fuerza de cualquier hostilidad es la exigencia. ¿Acaso no es así? Me paro yo en la plataforma de mi razón, me paro yo en la plataforma de mi lógica, me paro yo en la plataforma de mi autoridad, me paro yo en la plataforma del derecho propio, me paro yo aún en la plataforma de la piedad y exijo desde allí al otro que actúe como yo quiero. Porque yo tengo derecho, porque yo soy más piadoso, porque yo sé más,
porque yo soy papá o porque yo soy el marido, o porque sé más, estoy mejor preparado. Me paro en esa plataforma y la fuerza de la exigencia es lo que determina la hostilidad. La ley exacerbaba esa hostilidad. La ley exacerbaba esa separación entre los judíos y los gentiles. Piensen conmigo, los judíos se creían superiores porque tenían la ley. Nosotros tenemos la ley de Moisés. O sea, que arreglarían acá, no la acuerdan. Nosotros tenemos la ley de Moisés. La ley refleja el carácter de Dios. Nosotros conocemos a Dios. Ustedes no lo conocen. A ustedes no se le confió la ley. El apóstol Pablo va a hablar de eso en la carta que escribió a los romanos. Y sin perder Efesios 2, vamos a ir a la carta a los romanos, el capítulo 2. Quédense un ratito ahí porque vamos a ver algunos versículos en esa carta. Romanos capítulo 2, el versículo 17. Fíjense la actitud del judío que lo separaba del gentil, que tenía que ver con las exigencias y la presencia de la ley. Dice, he aquí, Romanos 2, 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! Eso se creía el judío. Y fíjense que en estos versículos 3 veces se menciona la ley. ¿En qué se paraba al judío para menospreciar al gentil? En la ley. Nosotros tenemos la ley, nosotros conocemos la ley, somos sabios por la ley, podemos tomar las mejores decisiones por la ley. Dios nos confió la ley a nosotros, ustedes son unos pobres perros. Ahí estaba la cuestión. Pero los gentiles conocían bien a los judíos, como los conocen los vecinos y la familia nosotros. Los gentiles conocían bien a los judíos y sabían que se llenaban la boca con la ley, pero que no vivían conforme a ella. Entonces los judíos miraban a los gentiles con desprecio porque tenían la ley, y los gentiles miraban con desprecio a los judíos porque se jactaban de la ley, pero no la cumplían. Eso dicen los versículos siguientes, versículo 21 ahí del capítulo 2. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tendríamos que pasar frecuentemente por estos versículos, ¿verdad? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y mire lo que dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque se llenaban la boca con la ley, pero no vivían conforme a ella. Y ahí estaba la cuestión. La fuerza de la exigencia. Los judíos reclamando privilegios por tener la ley. Los gentiles menospreciando a los judíos porque no la cumplían. Mucha ley, pero mirá cómo viven. Así que la fuerza de la enemistad se daba la posesión y la ignorancia de la ley. ¿Pero qué hizo Cristo? Dice el versículo, volviendo a Efesios capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La abolió a la ley. Ahora estaban ambos en un mismo plano. Para acercarse a Dios ya no dependía de tener o no tener la ley, sino de confiar en Cristo. Cristo los puso en el mismo nivel. Ya los judíos no son más por tener la ley y los gentiles no son menos por no tener la ley. La ley fue quitada como plataforma y como motivo de separación. Judíos con ley, gentiles sin ley, solo pueden ser salvos por gracia.
por gracia. Eso dice Romanos capítulo 3, estamos ahí. Vamos otra vez, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando de los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice 3:9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¡Hey! Nosotros tenemos la ley. Estás condenado por Dios, por la misma ley en la que te jactas. Nosotros no tenemos la ley, no somos sino... No. Tienes la ley escrita en tu corazón, tampoco eres inocente, también eres culpable. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera un judío, ni siquiera un gentil, no hay ninguno, no hay lugar para la jactancia. Sepulcro abierto es su garganta, dice el versículo 13, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Y dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí entra el Evangelio. Pero ahora, aparte de la ley que tienen los judíos y que ignoran los gentiles, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Aparte de la ley, quitó las enemistades, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. La ley ya no hace división entre judíos y gentiles. Los judíos ya no tienen por qué gloriarse. Los gentiles no tienen por qué burlarse. Porque ya esa parte de la ley es por la fe en Cristo. Y ahora por la fe en Cristo, la enemistad se resuelve y son un solo pueblo. Cada uno por su lado. ¿Se rindió el judío? ¿Se rindió el gentil? No. Fueron reconciliados en torno al Evangelio, en torno al Señor Jesús. Qué sabio Dios, ¿verdad? Puso a todos bajo juicio para que todos sean salvos por gracia. Para que nadie se jacte en su presencia. Algo de eso vemos en Juan capítulo 8, no lo vamos a buscar. De arrastro trajeron a una mujer vista, descubierta en acto de adulterio. No sé si lo hacía con un holograma, porque no trajeron al hombre. ¿Cómo era la cuestión? Qué hipocresía, ¿verdad? Pero trajeron solo a la mujer. Ella merecía ser condenada, merecía ser apedreada, pero la trajeron a la persona equivocada si querían conseguir eso, ¿verdad? La trajeron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Despertó la conciencia de todos los que la condenaban. Antes de tratar con ella, trató con todos los que reclamaban el juicio de aquella mujer. ¿Ella merece ser condenada? Sí, dirían todos. ¿Y ustedes? Y empezó a escribir en el piso. No sé qué escribió. Vamos a preguntarle cuando... Capaz que ya no nos interesa saber qué escribió cuando estemos allá. Quizás escribió los 10 mandamientos. La cuestión es que se vieron a la luz de lo que Cristo escribió y del trato que les dio, se vieron igual que ella. Y bajaron la cabeza y avergonzados se fueron, seguramente rápido, antes que las piedras empezaran a caer sobre ellos. Pero no había más acusación porque todos estaban
en el mismo plano. Todos eran culpables y todos, aquella mujer y ellos, necesitaban acogerse a la misericordia de Dios. Judíos con la ley tan culpables como los gentiles sin ley. ¿De qué se jactan ahora? Y encima son iguales. ¿Por qué los desprecian ahora? Ustedes son iguales. La salvación está en Cristo. Él hizo la paz. Ahora, Cristo no anuló la ley de un plumazo, ¿verdad? Para abolirla y para que no tuviera más exigencias ni fuera motivo de separación, la cumplió. Ni una tilde ni una jota iban a pasar. Él la cumplió. Ese estándar está allí hasta la eternidad. Les mostró a ambos cómo era una vida acepta a Dios y que nadie podía vivirla. Les mostró a ambos la justicia en sí mismo, pero quedó en evidencia que todos necesitaban misericordia. Y Dios les ofrece a ambos misericordia en Cristo. Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Él trajo a ambos pueblos al terreno donde ambos, valga la repetición, necesitan de perdón. Ya no hay hostilidad. Así que esta es la forma de terminar la hostilidad. Abandonar la pretensión de la exigencia. Hermano querido, mientras tú no aceptes que tú también fracasas, mientras tú no aceptes que tú también fallas, mientras tú no aceptes que tú también decepcionas, mientras tú no aceptes que eres igual que aquel que te ofende, no hay posibilidad de reconciliación. No la hay. Abandona toda pretensión de justicia propia. No hay posibilidad de reconciliación. Hay que estar seguro de eso. No me merezco esto es una frase que no debería estar en el corazón y en la mente del creyente. No he hecho nada que justifique que me trate así. No es una frase o un pensamiento que debería haber en la mente o en el corazón o en la boca del creyente. Jamás se me ocurriría hacer algo así. Es una frase que jamás debería estar en la mente, el corazón o los labios de un creyente, porque tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Si la gracia de Dios no te frena, ni idea tienes. El sabio lo dijo con estas palabras, no lo busquen, pero en Eclesiastés capítulo 7, versículo 21 dice así: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué manera de bajarme los humos. Qué manera de destruir tan hábilmente la justicia propia. Quizás tú no hayas ofendido al otro en esta circunstancia que generó el problema, pero ¿no lo has hecho en otras circunstancias? ¿Es solo una parte la que ofende? ¿Tú no ofendes nunca? Estamos en un terreno común. Ambos, en un matrimonio, en una amistad, entre padres e hijos, entre hermanos, ambos necesitamos en algún momento el perdón y la misericordia del otro, ¿o no? ¡Claro que sí! ¿Cuántos hijos están resentidos porque sus padres nunca reconocen cuando se equivocan? Nunca han escuchado de su padre la palabra, lo siento, me equivoqué. Y los hacen sentir que los únicos que cometen errores y pecan y necesitan disciplina y penitencia son los hijos. Pero los hijos ven muy bien lo que hacen los padres y se resienten por eso. Y así en el matrimonio también. Él exige que ella le pida perdón y que cambie y que muestre que... Pero él dice, pero ¿cuántas veces? O ella se niega a perdonar y él dice, ¿y cuántas veces yo? ¿Cómo es la cuestión? Así el matrimonio se transforma en la dulce armonía entre dos personas que necesitan los dos
En algún momento, gracia y perdón. No veas al matrimonio de otra forma. Son dos personas viviendo juntos en dulce armonía, que en algún momento los dos necesitan gracia y perdón. Elimina la pretendida justicia propia y desaparece la hostilidad. Cuando tú miras al otro como que no te equivocas nunca y eres mejor, empiezan los problemas. ¿Esto es todo? No, hay más. Dice también, volviendo al versículo 16, Efesios 2, para reconciliar y mediante la cruz, reconciliar con Dios, para crear, versículo 15, en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solo hay que derribar y eliminar, también hay que crear. Así hizo la paz el Señor. Aboliendo, derribando, pero también creando. Como dijimos, la palabra crear aquí en el versículo 15 define un acto creador de Dios. Dios solo puede crear, no nos olvidemos de eso. El hombre no puede crear y el diablo tampoco puede crear. El diablo es hábil en imitar, pero no puede crear. Nosotros conocemos personas que calificamos como creativas, pero no significa que crean cosas. Las personas creativas toman cosas que ya existen y las combinan de otra forma, pero no crean nada a partir de lo que no hay. Eso solamente lo hace Dios. Dios hace cosas que no existían antes. Hacer algo de nada, solo Dios. Hay muchos que tienen mucho ingenio, pero no crean. ¿No le ha pasado que cuando ha habido una verdadera reconciliación, usted ha dicho, ahora es como si hubiéramos empezado de nuevo? Tenemos algo que no teníamos antes. Qué precioso. ¿No ha oído a alguien decir, mi matrimonio está muerto? Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dios puede hacer algo nuevo. Algunos de ustedes están todavía casados desde hace tiempo, pero en algún momento descubrieron que están casados con una persona distinta a la que se casaron. ¿No es así? Porque Cristo en el proceso cambió a la otra persona. Y te cambió a ti probablemente. Pero eso ha pasado en muchos casos. Conocemos a Cristo, recibimos vida, se reconcilian con Dios y son hechas nuevas criaturas. ¿Y cuánto deleite hay ahora? Por supuesto, el nuevo hombre del que habla aquí el apóstol Pablo es la iglesia. En la iglesia no hay judío ni gentil, es una nueva creación. En la iglesia todas las cosas que separan no existen. No hay que convertirse a nada para entrar a formar parte de la iglesia. Hay que convertirse a Cristo. Los judíos insistían, algunos de ellos, los judaizantes, que los gentiles tenían que hacerse judíos para ser salvos. Pero estaban equivocados. Por supuesto, todos traemos nuestro pasado, nuestra cultura, nuestro origen, nuestro nivel social. No pasa nada. Esto ya no nos separa porque Cristo nos une. Todo es nuevo. No integramos el pasado y la cultura y todo eso a la iglesia. No, hay una unidad fundamental en otras cosas. Hay una unidad fundamental en Cristo. Hay muchas diferencias entre los que formamos parte de la iglesia, pero hay un sentido de pertenencia mutua. Y en esa pertenencia hay júbilo. Y aclara el apóstol y cierra esto haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En definitiva, el fundamento de la paz es el ser reconciliado con Dios. Ese es el fundamento de la paz. Y a partir de ahí surge la reconciliación con los demás. En la cruz terminó la enemistad con Dios. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En la cruz terminó la enemistad entre judíos y gentiles. Hay un final. La cruz es el gran punto final de una vida de enemistad. Se termina en el Gólgota y empieza una vida de comunión.
De una vida de separación hay punto final en el Gólgota y empieza una vida de deleite mutuo. Qué maravilloso. Comunión con Dios, reconciliado con Él. Deleite mutuo, reconciliado con los demás. Yo necesité ser reconciliado con Dios. ¿Cómo me voy a negar a reconciliarme con mi hermano? Dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Qué hacía la separación? El pecado. ¿Qué trató Cristo en la cruz? El pecado. Quitado el pecado, todo aquel que va a Cristo es reconciliado con Dios. Y todos los reconciliados con Dios, sin barreras que los distancien, formamos un nuevo cuerpo, como dice aquí, la iglesia. Cristo derribó, fíjense, una pared intermedia de separación y construye un templo espiritual. Lo que Él edifica es mucho más glorioso que lo que derribó. Un templo espiritual. Y todos en plano de igualdad, juntos, siendo recipientes de su gracia, formamos parte de una nueva creación, la iglesia. No debemos, así debemos vernos. Hermanos, el único terreno donde podemos pararnos delante de Dios es el de la gracia. No por obras, es por gracia. Y como yo he sido aceptado sobre la misma base que tú, la de la gracia, ya no me puedo levantar contra ti. Tengo comunión. Nos acercamos juntos al Señor. Hermanos y amigos, el mundo está en un mismo nivel ante Dios. Todos culpables necesitan perdón y reconciliación. Y cuando hablamos con nuestros amigos o familiares incrédulos, no nos hagamos los santurrones. Recordemos que nosotros también estuvimos allí, en ignorancia y en rebelión. Y los creyentes estamos en un mismo nivel ante Dios, todos culpables, pero todos perdonados y recibidos por gracia, con un nuevo corazón, sin razón para levantarnos unos contra otros. Y lo último que vamos a ver, versículos 17 y 18, la proclamación de la paz. El propiciador de la paz, el proceso de la paz, la proclamación de la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. La paz ha sido publicada. ¡Qué maravilloso! Vino y anunció la paz. ¿Sabe que la palabra anunció significa literalmente predicó? Y en el original, en el versículo 17, dicen los que saben, no dice las buenas nuevas, dice la buena nueva. La, en singular, la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? El Evangelio. No le diga a las personas, mire, le voy a hablar del Evangelio que son las buenas nuevas. Eso es erróneo. El Evangelio es la buena nueva. Pablo dijo, Cristo vino y les predicó el Evangelio a los que estaban lejos. ¿Quiénes son? Los gentiles de la iglesia de Éfeso. Piensen conmigo, ¿cuándo les predicó Cristo el Evangelio a los gentiles que formaban parte de la iglesia de Éfeso? Si la iglesia de Éfeso existió mucho tiempo después que el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿acaso se le apareció en una visión y les predicó el Evangelio? Porque dice, vino y predicó la buena nueva a vosotros que estabais lejos. No, por supuesto que no. Cristo no fue en persona a predicar, a publicitar, a anunciar la paz. Fue por medio de sus enviados. Fue por medio de Pablo. Pablo fue a Éfeso y predicó en nombre de Cristo el mensaje del Evangelio. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Pablo predicó el Evangelio, la buena nueva de la paz. ¿Le trae eso alguna conexión con Efesios? Efesios 6 dice, el calzado del Evangelio de la paz. Tengan eso en mente. Pablo predicó el Evangelio de la paz.
Cristo lo llamó, lo comisionó, lo envió a anunciar lo que Él había hecho. Y ahora todo lo que queda hacer es creerlo. El Señor produjo la paz, Él es el propiciador, Él hizo la paz en todo ese proceso y ahora anuncia la paz y hay que aceptar esa oferta de paz. Pablo dijo, clamamos como si Dios clamara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Hermanos, esto del universalismo, de que como Cristo hizo la paz, ya todos van a ser salvos, es una herejía infernal. No se salva todo el mundo, se salvan solamente los que reciben, los que creen el anuncio de la paz y se reconcilian con Dios en virtud de Cristo. Y este creer y recibir el anuncio de la paz comienza con entender que estás alejado, enemistado con Dios, bajo la ira de Dios. Este proceso de ser reconciliado comienza cuando te ves culpable, cuando te das cuenta que has vivido toda la vida creyéndote justo y bueno, pero Dios dice que no hay nadie así. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Tú te crees justo y bueno, pero Dios dice que no hay ninguno y que porque pecaste estás destituido de la gloria de Dios. Pero ahí viene Cristo a través de sus enviados y anuncia el Evangelio, te da la buena noticia de que el pecado que te separa de Dios fue tratado por Él en el Calvario. Cristo pagó por eso. Y tú dices, ponlo a mi cuenta. Pon ese pago a mi cuenta. No quiero ser más deudor de Dios. Pon ese pago a mi cuenta. Quiero estar en paz con Él. Y así habla el pecador arrepentido. Y es reconciliado con Dios. La predicación nunca es una discusión. La predicación nunca es un debate. La predicación nunca es un diálogo, la predicación es un anuncio. Dios dice esto. Y se terminó. Alguien dijo que predicar es una de las tareas más fáciles del mundo. Conceptos. Porque hay una parte de razón. Dice, solo hay que decir lo que Dios dice. Eso es predicar. Anunciar. ¿Verdad? No es difícil predicar. Es fácil anunciar lo que Dios dice. Jonás fue llamado a ir a Nínive y decir, en 40 días Nínive va a ser destruida. Y caminó a lo largo y ancho de la ciudad diciendo lo mismo. En 40 días Nínive será destruida. Hoy pasa lo mismo. Pablo se paró en el areópago y dijo, Dios determinó un día en que va a traer a juicio a todos los hombres. Así que arrepiéntanse, porque si no, no van a escapar de la condenación. Hay que decir lo que Dios dice. Tú escuchas y aceptas o no lo que te dicen, pero es inútil que lo discutas. El fundamento y la causa de la enemistad ha sido quitado y ahora una nueva relación es posible. El Evangelio anuncia eso. Dios está satisfecho con el pago que hizo Cristo y sobre esa base Él acepta el perdón. Y hermanos, lamento que llegamos así al versículo 18, porque por medio de Él, en cuanto a tiempo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Qué maravilloso! Esta es una preciosa joya que encontramos en el cofre de la Escritura, el versículo 18 de Efesios capítulo 2. Fíjense que la Trinidad está envuelta en la salvación. El Hijo hizo la paz, el Espíritu aplica la paz, el Padre recibe al que está en paz con Él. El Hijo obró la salvación. El Espíritu aplica la salvación. El Padre recibe al salvado. Esta quizás sea la declaración más sublime, más preciosa de la carta a los Efesios. Toda la Escritura obrando junta para llevarnos al mismísimo santuario celestial. La buena noticia no es que ahora puedo entrar al tabernáculo. La buena noticia no es que ahora puedo entrar al templo. La buena noticia es que ahora puedo entrar a la misma presencia de Dios con toda libertad, sin que haya nada ni nadie que me impida ese camino.
Hermanos, ese era el gran anhelo de los judíos. El Salmo 84 lo conocemos, no lo busquen porque les van a venir las palabras a la mente al oír la lectura. Pero el Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El judío piadoso anhelaba el templo, anhelaba los atrios, anhelaba estar cerca de donde se manifestaba la gloria de Dios. Esto no lo podemos usar para animar a los creyentes a venir a la iglesia. Anhela los atrios de Jehová, porque a nosotros nos es dado ir más allá de los atrios, acceso a la presencia del Padre. Qué maravilloso, acceso al Padre. Cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, muchachito, párate ahí, sacate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Cuando transportaban el arca, el camino era como Anchorena acá, más o menos, y se empezó a mover, y Usa quiso evitar que se cayera, fulminado en el momento, muerto por atreverse a tocar el mueble donde se manifestaba la gloria de Dios. Tomen nota, sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan cuando lo leímos en el capítulo 12? Y fíjense que no dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu a Dios. Ya sería fantástico, pero dice otra cosa. Ahora, los unos y los otros, por medio de Él, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Al Padre. ¡Qué cambio! Éramos enemigos, fuimos reconciliados, tenemos una relación nueva de padre a hijo. La reconciliación obrada por Cristo me permite disfrutar de una nueva relación. Dios ahora es mi Padre. Ya no estoy bajo su ira, estoy bajo su cuidado paternal. Qué distinta se ve la vida ahora, ¿verdad? Ya no veo la vida como una sucesión de circunstancias caprichosas, injustas, ilógicas, sino como el desarrollo de un plan sabio que procede de un corazón que me ama como Padre. Aún la disciplina la veo de otra forma. Hay uno mayor que yo cuidando de mí, defendiéndome, auxiliándome, comprometido con mi bienestar eterno. Hay quienes explican la vida por el karma, o por el destino, o por los astros, o por la suerte, o por el universo. El quien ha sido reconciliado con Dios por Cristo explica la vida como el cuidado y el amor del Padre. ¡Qué maravilloso! Tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. Déjeme decirle, no hay nada más alto y más sublime que esto. No hay nada más. Cuando entendemos todos los alcances de esta relación, vamos a ir descubriendo que no hay nada más sublime que esto. Es hasta aquí donde Dios nos trae. Estábamos lejos, nos ha hecho cercanos. ¿Cuán cercanos? Hasta su misma presencia. Hermanos, leyendo desde el versículo 11, hemos estado como subiendo una montaña, paso a paso, hasta llegar a la cima, a la cumbre. No hay nada más alto ni más sublime que tener acceso al Padre. Más allá de eso, no hay nada más, porque no hay nada más sublime que tener acceso al Padre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso ha hecho el Señor por nosotros. Antes había una pared intermedia de separación,
Ahora todos, tanto judíos como gentiles en Cristo, tenemos acceso al Padre. Rápidamente, no nos desentendamos de la doctrina, hermanos. Este es un pasaje doctrinal en el que por lo general no nos detenemos, pero tenemos que saber que la doctrina es el fundamento de las certezas. Si no conocemos la doctrina, no tendremos certezas. Por eso algunos van y vienen en la doctrina, creen hoy una cosa y mañana otra, y por eso algunos van y vienen en el ánimo, y porque depende de cómo se sienten. Pero el fundamento de las certezas es la doctrina. Por eso se llama o se dice del calzado de la armadura, el calzado del Evangelio de la paz. Los soldados romanos no usaban zapatos para correr, usaban zapatos para quedarse parados firmes. Tenían clavos, algo así como los botines de los futbolistas, y enterraban el zapato porque la lucha era cuerpo a cuerpo y tenían que estar bien firmes en el terreno. El Evangelio es lo que nos da firmeza para resistir los ataques del enemigo. El Evangelio de la paz. Segundo, no nos levantemos sobre los demás. Todos estamos en el mismo terreno. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay diferencia. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia. No hay de dónde sacar pretensiones y méritos para levantarnos sobre otros. No hagas eso ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia. Todos necesitamos ser recibidos por gracia, todos necesitamos recibir gracia a diario y todos debemos de estar dispuestos a dar gracia a diario. Y por último, no nos olvidemos dónde hemos sido llevados. A la misma presencia del Padre. Ya no miramos por arriba del muro a ver si se ve algo. Mirá, allá va un judío con un cordero. No. ¿Aquel es el atrio de las mujeres? No. Ya no hay atrio, ya no hay nada. Acceso, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Gloriémonos en Jesucristo por esos privilegios que nos ha dado. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Padre, muchas gracias por esta maravillosa obra de salvación. Muchas gracias por el quien es nuestra paz. Muchas gracias por el quien hizo la paz. Muchas gracias por quien nos anunció la paz. Gracias porque hemos sido reconciliados y ahora formamos parte de este cuerpo que es la iglesia y tenemos libre acceso para entrar en tu presencia. Señor, perdónanos porque muchas veces las cosas tangibles pesan mucho más en nuestras conciencias que las intangibles. Y perdónanos porque muchas veces por la familiaridad con estas cosas sublimes dejamos de percibir la profundidad y las maravillas de ellas. Señor, perdónanos por estas cosas y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.